Bueno, buenos días, muy buenos días a todos los lectores de Un Libro al Día y muy buenos días especialmente a Chani Rodríguez, que está con nosotros. Hola. Esta entrevista se relaciona con la última novela de Chani Rodríguez, La Seca, pero para aquellos que no conozcan su trayectoria voy a presentarla brevemente. Chani Rodríguez es una escritora vasca, de Llodio concretamente, que ha publicado, en fin, una obra bastante polifacética, relato, novela, cómic, literatura infantil. Entre sus novelas, por destacar algunas, publicó Lo que será de nosotros en Erein en 2012, Agosto en 2013, Si quieres puedes quedarte aquí en Tres Hermanas en 2016 y la novela que consiguió el Premio Euskadi de Literatura, Los últimos románticos en Seis Barral. La última novela, como decía, es esta, La Seca, que se fue publicada en 2024. Eh, bueno, quería preguntarte, Chani, para empezar, ¿cómo fue la inspiración o cuál fue la inspiración que te llevó a querer escribir esta novela de La Seca? Bueno, hay una inspiración que ni siquiera la articulo positivamente porque creo que está en mí, que es estas excursiones sobre o alrededor de la idea de la soledad. Pero Ujú, para mí también en la narrativa siempre es muy importante el escenario, es ujú, como básico. Y hacía tiempo desde que escribí un reportaje, creo que fue en 2018, sobre la saca del Corcho en los ujú, Alcornocales en Cádiz. Hacía tiempo que, no sé, algo me estaba llamando. Lo que pasa es que mi familia paterna fueron todos corcheros, mi padre también, antes ujú, de emigrar al País Vasco. Y tengo muy buenos recuerdos de cuando venían mis tíos en verano, en los días que descansaban, que llaman la vestida, las palmas de las manos negras, el contacto entre el ujú, metal y la savia del árbol. Bueno, es un ujú, trabajo duro y peligroso, pero yo tenía buen recuerdo, lo asociaba un poco a este terreno, en mi caso pacífico, de la infancia. Y como ah, normalmente lo pacífico no suele ser demasiado literario y siempre ujú, preferimos lo conflictivo, lo tenía ahí un poco aparcado. Tras hacer el reportaje creo que cambió, porque me di cuenta de que había mucho conflicto en ese territorio de los alcornocales y en esa forma de vida, ¿no? Es todo un modelo socioeconómico y cultural completo, atómico, muy constreñido en un terreno concreto. Y me di cuenta de esa conflictividad. Por un lado, la conflictividad de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de ese sector, que, bueno, poco a poco también han ido reclamando, se han sindicado, cosas impensables hasta hace no tanto. Por otro lado, también estaba el conflicto de la incorporación de la mujer a un trabajo tradicionalmente muy masculino. Y por último, quizá, bueno, no sé si lo más grave, pero puede que sí, la amenaza peor, una enfermedad que acusa todo ese entorno, es un hongo conocido popularmente como la seca, un hongo bajo la tierra que provoca el decaimiento del árbol y con ello la amenaza es la desaparición total de un medio de vida, como digo, de una cultura, de un patrimonio completo. Entonces, bueno, con esos mimbres ya empecé a pergeñar la novela. sí, ese es uno de los elementos de la novela, este ámbito de los alcornoques, del corcho. También otro elemento que has mencionado ahora tiene que ver con estos viajes del norte hacia el sur y con la idea, entre comillas, de volver al pueblo, ¿no? No me parece que sea una novela nostálgica, de hecho la relación que tiene la protagonista Nuria con el pueblo es bastante conflictiva también, ¿no? ¿Qué dirías a ese respecto? No, yo no quería escribir una novela nostálgica. A mí la nostalgia me da mucho apuro siempre. Además es una idea de volver al pueblo, pero para volver a irse, o sea, es acompañar a la Ujú, madre, como siempre, a pasar allí las vacaciones de verano. Y no quería idealizar el pueblo, ni ser maniquea, ni reduccionista, estos enfrentamientos que a mí casi me dan ternura entre el campo y la ciudad, porque no creo que sea así. Está todo demasiado imbricado como para divorciarlo y además, por otro lado, habría que matizar mucho porque en todo caso serían campos. Creo que los ujú, alcornocales no tienen nada que ver con un monte de pinos de aquí o con zonas vitivinícolas o ganaderas, eminentemente ganaderas. Entonces, bueno, ahí habría mucho
que matizar, pero en este caso el pueblo representa para Nuria algo cierto aún, en un momento de su vida en el que todo se va Ujú, derrumbando y tiene miedo a perder todo. Entonces el paisaje que ella conocía y reconoce eh, como cercano y propio, que le recuerda también a su padre, a sus tíos, a toda la familia que ha ido perdiendo, ese paisaje para ella funciona casi como un abrazo. Cuando se ujú, siente amenazada, ¿no?, por la soledad o tiene miedo en ujú, ese verano, el paisaje le reconforta. Sin embargo, ese paisaje está también está cambiando, está ujú, siendo algo atropellado, digamos, ¿no? Y eso hace que al final haya un conjunto de factores que complica mucho el verano para esta mujer que ya arranca en un estado de ansiedad y ujú, medio depresivo. O sea, no arranca bien, ella no está bien y se le nota mucho cuando empieza el verano y se va a tener que enfrentar a muchas cosas, ¿no? Es un verano transformador. Es verdad que el escenario es un pueblo, pero por esta cosa de información emocional que tiene para la protagonista y porque, bueno, quería hablar también ujú, de todo este asunto de la saca del corcho. Pero también he querido reflejar problemas que hay en los pueblos, o sea, creo que está lejos de locus amoenus idílico. ujú. Sí, sí, de hecho, en fin, es un espacio también de conflicto, ¿no? Como también decías ahora. Por una parte, eh, tenemos la implantación del cultivo del aguacate, por ejemplo, ¿no? Que aparece en la novela también, las transformaciones en el río, que está el deseo de urbanizar el río, entre comillas, el conflicto entre el ecologismo y los modos tradicionales de vida que a veces entran en conflicto, ¿no? O sea, ahí es un espacio complejo también, no está nada idealizado ni es nada homogéneo, ¿no? En la No, novela. sí, están todos esos problemas. A mí me llama mucho la atención de un tiempo a esta parte, algo ha pasado, algo en algo hemos fracasado, que no digo todo el mundo, pero mucha gente de esos pueblos considera a los ecologistas el enemigo, Ujú, pero el enemigo total, ¿eh? Y todo es culpa de los ecologistas. Yo creo que se mezclan varias cosas para intentar comprender qué sucede. Por un lado, creo que es verdad que los ahogan un poco con una burocracia excesiva y muchas prohibiciones. Creo que es verdad que a veces les complican la vida, les piden mucho y se ofrece muy poco a este tipo ujú. de pueblo, al revés, se los va desmantelando. Y luego, por otro lado, bueno, pues asuntos más retorticeros políticamente, ¿no? Como que si el campo no se limpia, se viene diciendo que es culpa de los ecologistas, pero bueno, yo creo que es desatención presupuestaria. Al final Ujú, son grandes hectáreas, vive muy poca gente, cuesta mucho dinero y ahí se confunden un poco las cosas. Pero es verdad que está ese conflicto. Y es algo que piensa tanto gente del pueblo como gente de la ciudad, ¿eh? Y en el pueblo también hay gente muy ecologista. Por eso digo que se cruza, que no, esto no ya, es una lucha de banderizos precisamente. ujú, Eh, y luego pensaba en un cuadro, en los cuadros de Rothko, que se va degradando, ¿no? En la intensidad de los colores. En los ujú, alcornocales, para mí, sin ser tampoco perfecto, porque en algo se daña el árbol, evidentemente. El árbol, luego si quieres cuento un poco lo que sucede con ujú. estos árboles, pero la saca Sí, del corcho estaría arriba como en lo más recomendable y luego lo menos recomendable, pues los aguacates que demandan muchísima agua. Este año ha llovido mucho, pero se habían plantado anteriormente y eso produjo que se llevaran a cabo desmontes, robos de pozos. Ha habido operaciones de la Guardia Civil, no es algo que lo diga yo. O sea, delitos ya, ecológicos. Ay, perdona que te había perdido. sí, Eh, no, tam- sí, sí. y también, claro, agresiones directas al río, pues porque parece que no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, con la ribera, con la vegetación. Se ha explicado que cuando se limpia todo demasiado, el agua alcanza una alta velocidad y su capacidad erosiva es mayor, ¿no? Que si encuentra algún Ujú, tipo de vegetación. Pero bueno, a veces me parece a mí que cuando queremos darnos cuenta o decir, oye, ¿qué estáis haciendo? Ya está en marcha. O sea, yo tengo ya, muchas veces la sensación, en el plano ecológico, me da igual donde esté, que voy por detrás, que no hay manera de, ujú, igual no sé si es que tenemos que estar más atentas a lo que sucede, pero sí que tengo muchas veces la sensación de ir por detrás y cuando ya quieres quejarte ya es tarde. ujú. Sí.
algo que comentabas ahora y que si quieres puedes explicar mejor es esta idea de que en fin, el cultivo, la extracción del corcho parece una técnica sostenible, ¿no? Porque hay un Mm, ciclo, el árbol se regenera, se dejan pasar 8 o 9 años, me parece que sí, son, ¿no? Para que se regenere. sí. Entonces, parece que de hecho sería una práctica sostenible y que entraría en los propios, casi podemos decir que entra en los propios ciclos de la naturaleza, ¿no? Sí, mm, claro, me gustaría darte un sí rotundo, pero no puedo, porque en la naturaleza no entra que es el del corcho, o sea, del alcornoque sabe todo el mundo que sale el corcho y se extrae de una manera muy Ujú, tradicional, que además no está de momento, no permite ujú, mucho avance, habrá que ver, pero con un hacha y se suben a las ramas a mucha altura y se extrae esa ujú, capa, ¿no? De esas planchas de corcho. Eso, claro, no está en la naturaleza, pero es verdad, como dice bien. Santi, que al árbol se le permite descansar hasta, bueno, también hasta que vuelve a generar esa capa de corcho, Ujú, ¿no? Pero esa capa en realidad lo protege. Entonces sí ya. que cada cierto tiempo un poquito se agrede al árbol, pero el árbol sigue adelante, son unos árboles muy, muy, muy longevos, alcanzan un tamaño impresionante, son unos árboles impresionantes, la verdad. Ujú, Em, se descorcha, se saca el corcho solo durante unos meses en verano y con la sequía que ha ujú, habido últimamente y el calor se pega y se ha ido acortando el periodo de tiempo en el que se puede ujú, descorchar. Como viven bien. tanto esos árboles, la longevidad es uno de los factores que quizá explique el fenómeno de la seca, Ajá, la vejez del árbol, la acidez del suelo sobre el que se levantan siempre estos ecosistemas, más el cambio climático y la sequía. O sea, es una comunión un poco diabólica que de momento no saben enfrentar y no sabemos ujú, qué va a pasar. Hay algún estudio de la Universidad de Cádiz, están ajá, trabajando con algas marinas para hacer como una especie de suero, pero ya, bueno, está todo muy por ver, la verdad. Y ya, es una pena y esa está muy gráfico porque cuando vas a los alcornocales, los árboles que están enfermos los marcan con spray, les ponen una cruz, ujú, es un poco como ya, la extrema unción. Y ya, se ven árboles de esos cada vez más y es complicado. O ujú, sea, es una situación que preocupa muchísimo. Es que viven de ya, eso muchas familias. Y no, ya digo, y no solo el trabajo, es mucho más que el trabajo. Es artesanía que se hace con el corcho, mm, también hay en Portugal, estos días he estado y he visto sí, también muchas cosas que se hacen con el corcho, una pequeña industria, los arrieros, no sé, hasta la gastronomía. Es que ya digo, es un patrimonio cultural y ujú, socioeconómico muy importante. sí, sí, sí. Sí, en Portugal, en toda la zona del Alentejo, ya sabes que hay también muchísimo sobreído, que se dice en portugués, Sobre ello, también sí. mucho el cosnorque, sí. Em, Quería volver un poco a lo que has mencionado antes de la cuestión de la soledad, porque también es un tema que parece un poco recurrente en tus novelas, ¿no? La Mm, idea de soledad en medio de la sociedad. En este caso, Nuria parece que no encuentra su lugar, por una parte en la relación con sus amigos que ha perdido y por otra parte en su propia familia, ¿no? Parece que no encuentra su lugar en el mundo. ¿Es un tema sí, que te preocupa particularmente o que te sí, interesa sí, sí. particularmente? La soledad y la como desamparo, ¿no? Evidentemente. Esa especie de aislamiento, ¿no? En el que a veces caemos las personas. A mí me da mucho miedo la soledad. Es que me parece un mal mayúsculo. O sea, la verdad que Ujú, tengo miedo y creo que además es un asunto que nos apela a todos y todos, yo creo que todos estamos en el fondo más solos de lo que nos atreviéramos a quizá confesar. Nuria tiene muchos problemas cuando empieza ese verano, que es en el que transcurre la novela, pero ya los arrastra de antes. Cuando el padre muere, la madre había tenido depresión y ella desde muy joven se echa a la espalda el cuidado de su madre. Su madre es su responsabilidad absoluta. Es un ujú, poco una carga que ella se ha autoimpuesto, pero bueno, esto a veces pasa. Y esa carga la ya, ha condicionado a la hora de salir al estudiar al extranjero, por ejemplo, y tal. Y luego la madre, antes del verano, ha tenido una mala racha de salud, ha necesitado cuidados. Esto le ha generado a Nuria, la protagonista, muchísima ansiedad porque sufre mucho, porque cree que todo es gravísimo, tiene un miedo ujú, atroz a que la madre le falte. Entonces, cuando ujú, llega el verano, entre la frustración que arrastra, unos problemas que ha tenido con los amigos, un sentimiento de traición que tiene con su mejor amigo, que por cierto la va a visitar ese verano junto a su padre,
Sí. Pues todo eso, esa frustración, ese cansancio, esa ansiedad que tiene, que bueno, a veces se muestra claramente, ¿no? Que incluso le cuesta a veces, se marea un poco y tal, pues eso hace que el carácter de Nuria cuando empieza el libro parezca una persona bastante hosca y un poco hasta incomprensible. Pero yo creo que a medida que avanza la novela la vamos entendiendo mejor. Y yo con esto quise ser súper honesta. No creo que Ujú. haya que pedirle a la gente que está mal que sea simpática Ya. y menos a los personajes de ficción, pero es que cuando la Ujú. gente está mal, está mal. Entonces, si quería ser honesta, tenía que tener un personaje que no funcionara de una manera es como lo que se puede esperar de una protagonista desde el principio. Va a ser el lector quien vaya viendo al final, quien juzgue, si tiene que juzgar a Nuria, que igual también tiene sus razones para estar Ujú. así. Ujú. Y está muy preocupada, tiene un amor de verano que yo pienso que hay amores de verano que lo mejor es que empiecen y acaben en el verano, no que se vayan Ya. alargando por ahí. Problemas con su amigo, con la madre tiene una relación tan estrecha que se estorban la una a la otra, o sea, es una relación un poco insana. Ujú. Es su paisaje querido también está siendo agredido, según ella. Entonces no saben muy bien a qué agarrarse. Ese verano para ella es terrible. Ujú. Sí, sí, es un personaje que realmente eso no entraría dentro del el típico personaje con el que el lector se identifica desde el principio y asume su punto de vista, ¿no? Su perspectiva, porque de hecho tiene comportamientos, en fin, incomprensibles, como tú decías, o agresivos con otros personajes. A veces se comporta de forma casi celosa con la madre, ¿no? Y la madre también tiene establece esta relación también con una Mm, persona y parece que la hija no acepta que sí, pueda haber esa relación. y contesta mal, sobre todo da muy malas contestaciones. Cuesta un poco Ujú. entender, pero yo creo que finalmente sí se entiende, un poco lo que ella lleva por dentro y lo que la mueve. Hay gente también que tiene muy mal marketing personal. Hoy en día que todo el mundo quiere parecer mejor de lo que es, más listo de lo que es, más bueno de lo que es. Ella como que Ujú. esconde un poco su bondad porque como le han hecho daño también y Ya. ve un poco ya los colmillos de la vida, lo esconde por si acaso. Hay un detalle, Ujú. por ejemplo, bueno, hay varios, ¿no? Pero entra en la casa de allí del pueblo un gatito y ella tiene miedo y realmente lo tiene de que le contagie alguna enfermedad a la madre, de que la madre se tropiece con el gato porque no lo ve y se caiga. Ella siempre está adelantando mucho, proyecta, que esto también le Ujú. pasa a mucha gente, que se pone siempre en lo peor y se inventa problemas. Y está con el gato como que no quiere que esté, pero luego lo tiene en el salvapantallas Ya. al gato, que el gato va a jugar un papel también luego importante. Sí, Y sí. sí, pues una persona que eso lo está pasando mal y como tal he querido mostrarla como una persona que lo está pasando mal Ujú. y que va a hacer Eh, también un viaje ese verano, porque no le va a quedar otra que, bueno, pensar y repensar un poco qué anda. Ujú. Sí, uno de los aspectos por los que también se siente que se ha cometido una injusticia tiene que ver con sus amigos, ¿no? Se entiende que ha habido una cierta violencia contra ella y ella siente que no ha sido debidamente protegida o que no se ha Sí, hecho justicia, por así decir, ¿no? O sea, sí, también al final, tanto la familia como los amigos pueden ser espacios también de total. conflicto. Ujú. Sí, ella no sé. En el momento en el que empieza la novela, eso ya ha pasado, así que hay referencias y nos tenemos que creer además, porque la novela esta es un narrador equisciente que solo sabe lo que siente el personaje Nuria, el resto de Ya. personajes nos los muestra, pero no lo sabemos. Entonces va un poco de parte, ¿no? La narración, la historia va de parte. Siempre estos conflictos hay muchas versiones, pero como ella lo vivió, le hicieron daño, una especie de bullying ya, pero entre adultos, que también esto pasa a veces. Y ella lo que lleva muy mal es que su mejor amigo, que sí que no se apartó de ella y más o menos la apoyó, pero ella lo ve en su pueblo, que vendría a ser un yodio, como sigue saliendo con los otros y en cierto modo como que no hubiera pasado nada. Eso ella Ujú. lo lleva fatal y quiere Ya. mantener la amistad con su amigo Milo, pero no puede. Se da cuenta de... Es que ella se da cuenta cómo la va invadiendo a veces la rabia y cómo sabe que va a saltarle al otro y Ujú. bueno, es un conflicto también porque ¿qué haces ahí? Como, bueno, me ha apoyado relativamente, no le tengo en cuenta nada, o me enfado con él también radical porque sigue con los otros, una cosa intermedia, ella lo gestiona mal, diría yo, Ya. pero como puede. Y sufre Ya. también, ¿eh? Y le gustaría quizá tener más herramientas
y poder estar con Milo y estar tranquila, pero no lo consigue. Luego, ujú, cuando Milo va a verla al pueblo, así en las primeras páginas, eh, todo el afán de esta mujer es que él vaya a un bar, o sea, que la madre lo lleve allá a una terraza y que vea que ella tiene amigos allí. O sea, ella quiere como demostrar que tiene amigos, que es querida, porque ujú, realmente el daño que le han hecho, aunque no se describe lo que aconteció, sí que se describe un poco el daño y las consecuencias de ese ujú, mal, ¿no? Que a ella yo creo que la han vuelto una mujer muy insegura, desconfiada y muy ujú. dolida. Sí. De hecho, sí, hay un momento en que también la propia gente del pueblo la invita, ¿no?, a una fiesta y la añade en un grupo de WhatsApp, pero ella parece siempre está empujando, ¿no? O sea, por una parte tiene miedo de estar sola, pero al mismo tiempo parece que también está alejando a las personas. Sí, ella desconfía cuando ve que se han reunido unos amigos que, bueno, tenía así de joven, cree que no la han invitado, pero luego le Ujú, explican que estaba anunciado en cartelería por el pueblo, que además la intentaron llamar, pero que la habían intentado llamar antes a cuenta de la ujú, muerte de uno de los amigos, pero que ella había cambiado de número, con lo cual no habían podido ujú. localizarla y le insisten para que vaya, pero ya ella está como muy, muy tocada. Y sin embargo, cuando la meten en el grupo de WhatsApp y recibe un mensaje, se emociona muchísimo. O sea, Ya. se siente un poco mejor, porque eso ya, no sé, es difícil de explicar, pero yo creo que estas personas que han sufrido tanto luego desconfían, hay algo, Ujú, muy malo en la autoestima, o sea, la autoestima sale súper mal parada y son unas personas muy frágiles que a veces pueden resultar hasta un poco, ya digo, incomprensibles, que yo espero, ya digo, que al final a ujú, Nuria se la entienda, pero sí que ujú. pasa eso. La amistad es un terreno de conflictividad total. Yo últimamente estoy leyendo algunas novelas en los que los personajes principales están por ahí en historias de amor y tal, porque ahora hemos desromantizado las historias de pareja, digamos, o sexoafectivas tradicionales, pero se está romantizando un poco la amistad, porque es como, me voy Ujú. por ahí, tengo una amiga o unos amigos, los dejo y luego vuelvo y de repente están esperándome con los brazos abiertos. Hombre, no. Ya. Yo Ujú. creo que la amistad tampoco se puede romantizar. Es muy complicado y se sufre muchísimo por amistad, tanto o más que por Ujú. amor tradicional. Ya. Ya. Sí, es verdad que las relaciones, todas las relaciones sociales al final son, por una parte, claro que son la red en las que nos basamos para vivir y para sobrevivir, ¿no? No podemos, no somos islas y no podemos vivir solos, pero al mismo tiempo siempre son todas ellas, sean del tipo que sean, familiares, afectivas, amistosas, son también fuente de Sí, conflicto. sí, la amistad yo creo que mucho también porque el contrato social no está claro, o sea, Ujú. no sabemos muy bien qué es la amistad. Puede haber una relación de amistad y que entre las dos personas lo sientan de manera muy distinta. Yo, por ejemplo, como he sido hija única, creo que he descompensado a veces los afectos. Soy hija única y soy hija de migrantes, no tengo red familiar. Ya, Y yo creo que a veces, haciendo un poco de autocrítica, he descompensado. O sea, para mí ha habido gente que era muy, muy importante, pero yo igual no tanto para ellas, pero también es normal, porque ellas tenían otro círculo, otra red. Eso, por ejemplo. Pero luego, aparte de estas cosas, ya que nos puede pasar a mí como a tanta gente, es que no está claro lo que es la amistad. No, es una palabra que se usa em, con un continente que no está definido y que parece que cada ya, uno tiene una idea particular de lo que es la amistad, de qué significa, de qué se puede esperar, qué hay que entregar también, porque hay que entregar. Es que la amistad no es que me lo haga, o sea, no, tiene que ser bidireccional, o sea. A veces mm, parece que queremos que todo nos lo den, que sea una entrega de los demás, pero no está tan clara la correspondencia. ya. También estaba pensando ahora que en la literatura, sin duda, el amor ocupa un lugar centralísimo, pero la amistad quizá no tanto, ¿no? No, no sé si te acuerdas o de alguna obra que hasta te pueda haber servido de inspiración o de referencia sobre el tema de la amistad. Sí, es una pregunta difícil, igual te estoy poniendo en una aprieta así de repente, pero... Sí he leído, pero tendría que pensarlo ahora. Mira, Ujú, me viene a la cabeza de buenas a primeras porque lo leí hace poco para un club de lectura, La elegancia del erizo, que hay ahí como ajá, una comunión de personajes que son amigos, sobre una mujer y un adolescente, y ahí la amistad al adolescente, desde luego, la salva. ujú, Pero
pero bueno, yo creo que hay muchos ejemplos, pero no tantos, ¿eh? No Ujú, tantos en los que la amistad sea ujú. capital. Ahora hay ensayos también sobre la amistad. Me leí el de Jacobo Vergareche y Saukman, Ajá, creo que era el psiquiatra. em, También ha escrito Marina Garcés, otro ensayo ujú. interesante sobre la amistad. Hay cosas, pero es verdad que en la novela, en la peripecia de la novela, mm, es es mucho más principal el amor. Tendría que pensar Ujú. mejor la respuesta, siento no poder dártela ahora. En No, mi- en- te he cogido un poco desprevenida, no, sí, no te había planteado esta pregunta antes. sí, es que me Em, pasan por la cabeza libros que he leído recientemente en los que se aborda la amistad como, bueno, de manera que a mí me gusta y no me vienen así a la cabeza. En ujú, mi libro la historia de amor es una historia de amor de mierda, o sea, sí. no tiene quilates. Los quilates están en otro lado y también lo Ya, quise hacer como contribución a, a ello. O sea, sí que hay una historia de amor, parece que hay algo, pero luego en realidad se descorre el telón y no hay nada por debajo. ya, ya, sí. Bueno, está, quizás los que no hayan leído la novela y estén oyendo la entrevista, igual se quedan con la impresión de que es una novela muy, muy triste y deprimente, pero no creo que sea así, ¿no? Sin hacer mucho spoiler, yo creo que la novela también acaba por dejar un mensaje más tranquilizador, ¿no? De que es posible. No digo que todo, al final de la novela todo sea maravilloso, hay un happy ending y todo es perfecto, pero es posible salir adelante y por lo menos conciliar una parte de esos conflictos, ¿no? Sí, el verano es transformador para todos los personajes, yo creo, para todos. Y de alguna manera ella se apacigua y decide tomar las riendas de su vida sin excusas, sin echar la culpa a unos, a otros, como hacerse un poco cargo también ella, Nuria, de su vida. Para la madre hay otro final y para la relación de amistad también Ujú, se, bueno, pues también se cierra de alguna manera. Y yo creo que sí que es luminoso. O sea, hay que aprender también el aforismo este de Ramón Eder que abre el libro tan bonito. Hay una generosidad, hay un tipo de generosidad que consiste en regalar nuestra ausencia. Pues ujú, es un poco eso, ¿no? Como, bueno, vamos a dar un poco de espacio a la gente que queremos también, aunque la queramos mucho, porque todo el mundo tiene que hacer su vida y nosotros mismos los primeros. O sea, no se puede ujú, vivir así tampoco como ha estado Nuria. Luego en el final también aparecen unos niños ujú, que tienen o sea, esa lectura es muy profunda y si se capta del todo bien y si no, no pasa nada porque no condiciona, la comprensión final o lo que se quería contar. Pero cuando yo pensaba en Andalucía y evocaba el pueblo y tal, me venían muchas cosas, los alcornoques, el río y tal, y las historias de miedo, porque ujú, en Andalucía yo creo que la expresión oral es muy buena. O sea, chisporrotean mucho verbalmente, oralmente. Y tienen sí, una inteligencia natural, cultural, para narrar, que a mí me admira. Por ejemplo, el detalle literario, antes de que yo lo estudiara o me fijara en ello, esta gente ya lo controla súper bien, porque igual te van a contar una historia de miedo, no sé, aquí igual se diría, pues hay una carretera en una curva, aparece no sé quién. Y en Andalucía te dicen, en la carretera que va del pueblo a Ubrique, en la tercera curva, donde hay un chaparro que mide muy poco, que no sé qué, o sea, todo te lo detallan tanto que te lo crees. O sea, da ya, mucha sensación de verosimilitud. Y a mí en el pueblo me han contado muchas historias de miedo, pero de miedo ujú, bien, y me encantaba escucharlas. ¿Sabes? Luego me daba mucho miedo mis amigos, mis primos, pero también era muy gustoso, ¿no? De alguna manera. Y entonces me inventé, quería rendir homenaje un poco a eso, y me inventé esta historia de los niños que ujú. aparecen y, oye, Sí, una sí, sí. leyenda un poco extravagante en el pueblo. Pero los niños, en realidad, y hablando del final, que es un poco como cuidado, puede estar amargada, puede estar enfadada, pero cuidado con lo que albergas. Los niños representan en realidad los malos pensamientos. O sea, son un reflejo de nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos o malas ideas, Ujú, ¿no? A la sí, protagonista se le aparecen dos veces, una le dice al hombre con el que anda y medio liada
que no le han dado miedo, que ha visto a los niños, no le ujú, dan miedo, pero la segunda vez que aparecen en otra circunstancia distinta, ella está ya más intoxicada, digamos, y ahí los ya, niños ya sí son más inquietantes, pero en realidad es un poco eso, como ten cuidado, que a veces, ten cuidado. Ten cuidado con los malos pensamientos también porque se pueden sustanciar de alguna manera y sobre todo principalmente en tu propio cuerpo, en tu propio ser. ujú, ujú, sí. Bueno, vamos terminando ya, tampoco quiero robarte mucho tiempo, pero sí que quería hacerte una última pregunta, un poco ya saliendo un poco de la novela. Tu anterior novela ganó el Premio Euskadi de Literatura, Los Últimos Románticos. Quería preguntar si has notado alguna recepción diferente de esta segunda novela por haber ganado el premio o por la repercusión que tuvo la anterior novela. ¿Ha sido leída de forma diferente? ¿Había más expectativas o expectativas diferentes? O... Sí, yo creo que ha sido más leído. O sea, me parece a mí que desde los románticos pues me ha leído o me puede leer más gente, ¿no? Fue rara el lanzamiento de La Seca porque se solapó con el lanzamiento de la película de los románticos. Entonces se mezcló Ya. una cosa con la otra. Y bueno, no sé, pero en todo caso está en la segunda edición ya y estoy Ujú, contenta, pero es difícil también saber qué pasa al otro lado, ¿eh? ¿Quién te está ya, leyendo o cómo se recibe? ya. Y también por curiosidad, en el pueblo en el que se sitúa la acción, ¿presentaste la novela? Sí, O... un verano y me gustó mucho, además fue muy bonito, se estuvo allí todo el pueblo, me daba un poco de miedo a mí, me daban miedo dos cosas, cómo se recibiría en el pueblo y la familia de mi padre también, y amigos corcheros, porque hay que decir que uno de los personajes principales es un corchero y es un tipo bastante indeseable. O sea, Ujú, tampoco he querido que encarnar al corchero como en un héroe atemporal de la naturaleza ni nada de eso, ¿no? Yo siempre un poco a contracorriente, la verdad que a veces pongo las cosas un poco difíciles. Pero bueno, se entendió muy bien y les gustó mucho. Y también me preocupaba la opinión de los expertos, de los ah, forestales, de biólogos. Y bueno, también parece que bastante bien. También me documenté, para ya, escribir, porque a veces mientras escribía decía, no sé qué hago yo escribiendo esta historia. O ya, sea, una historia tan metida en un oficio que a ver, que tampoco yo lo controlaba tanto. Sí que estoy naturalizada o familiarizada sería la palabra, pero claro, yo no he tomado nunca un hacha y me he ido a ya, las 5 de la mañana a meterme en un bosque. Cuando sí. escribí para hacerlo, sí, fui con ellos, ¿eh? Pero aún Ujú, así vas de periodista tomando notas. ya, Claro. Ni soy sí. forestal, ni soy bióloga. Pero bueno, oye, era la historia que quise escribir y no me arrepiento y al final eso, más o menos, no ha habido ningún problema. Ujú, bueno, me alegro mucho. Bueno, ya para despedir, quería recuperar la idea de la generosidad que mencionabas antes, que aparece en el epígrafe, y también tu generosidad en aceptar esta entrevista y, bueno, y en todo en general, en tu labor también como divulgadora. Creo que es algo que hay que agradecer mucho. Sí, muchísimas gracias, Chani, por tu presencia. Pues Santi, te digo lo mismo, muchas gracias a ti también por tu labor como divulgador y como todo, como profesor y tal. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que estén viendo esta entrevista y hasta la próxima.